Un saludo, queridos colegas, bienvenidos nuevamente a un nuevo video reacción, en todo caso un nuevo podcast. No voy a hacer una video reacción a un video como tal, sino concretamente a la noticia del día y creo yo de la semana y del mes de agosto. El más importante, ¿no? Presidente Arce envía las preguntas del referéndum al Tribunal Supremo Electoral, conozca cuáles son. La nota es del deber, se ha publicado concretamente el día de 21 de agosto del 2024, el día que estoy grabando este podcast, a las 11:06 de la mañana. La nota es de Edwin Condori, nuevamente el medio es el deber. Vamos a ir leyendo poco a poco la noticia y vamos a ir viendo e interpretando cuáles serían los posibles resultados y las posibles implicaciones que también tiene estas 4 preguntas que han sido sugeridas por el presidente Luis Arce, o bueno, por su equipo de colaboradores. Supongo que hay un equipo detrás, no creo que él se haya sentado una noche antes a discutir justamente esto. Y son 4 preguntas para el tema de un referéndum que se estaría realizando paralelo a las elecciones judiciales de 2025 que se van a celebrar en diciembre de este año, 2024, perdón, la corrección. Vamos leyendo poco a poco. El presidente Luis Arce informó este miércoles que ya envió al Tribunal Supremo Electoral las preguntas para el anunciado referéndum y negó que esa iniciativa responda a cálculos electorales o ambiciones personales. Cuando alguien te dice, no me estoy refiriendo a eso, teme que se esté refiriendo a eso justamente. Es como cuando le dices a alguien, te cuento un secreto pero no le digas a nadie. Le está diciendo que se lo cuentes a la mayor parte del mundo. El 6 de agosto, en su mensaje por el aniversario del 199 de Bolivia, el presidente Arce planteó la realización de un referéndum en la misma fecha que las elecciones judiciales, lo que les había indicado. Para definir la redistribución de los escaños parlamentarios, esto es muy delicado y en un segundo se los voy a compartir por qué. En un live ya lo había explicado. La reelección presidencial continua o discontinua y si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos. Esto de la subvención de hidrocarburos, por ejemplo, no está en negrillas, pero creo que es lo más relevante que va a terminar de sentenciar a esta economía que llamamos, a este modelo económico que llamamos modelo económico, productivo, social, comunitario, etc. Ahora, cumpliendo con nuestro compromiso con la patria, con el pueblo boliviano y con la democracia, esta palabra igual es muy delicada. Tengan cuidado también de las personas, de los grupos políticos, de los movimientos, ya sean plataformas, movimientos sociales, agrupaciones, etcétera, que siempre usen la palabra democracia. O de cada 10 palabras, 3 o 4 sean la palabra democracia. Tengan mucho cuidado, esta palabra tiene una implicación muy fuerte. Ya hay, por ejemplo, una serie de videos que he creado que está acá en el canal. Concretamente el título, si bien no recuerdo, es de la dictadura militar a la dictadura de la democracia. Búsquenlo. Ahí les explico a detalle por qué la supuesta recuperación de la democracia del 82 no fue como tal y por qué ese modelo democrático que se ha heredado de dictaduras militares y gobiernos autoritarios no permite a la población boliviana conocer una democracia idealizada como es en el modelo occidental tradicional. Aquí la palabra democracia tiene ese fuerte carácter de que se lo antepone como una antítesis de lo que sería una dictadura, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado, esta palabra democracia yo creo que al siguiente año 2025 o si no falta un poco para 2024 va a tener también implicaciones muy fuertes, muy fuertes. Así que cuidado con esta palabra, ¿no? Enviamos al Tribunal Supremo Electoral las preguntas para el referéndum que nos permitirá decidir a las y los bolivianos en unidad y por las vías democráticas. Nuevamente, miren, el futuro de la subvención de los hidrocarburos, escaños parlamentarios y reelección discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, escribió Arce en X, o sea, Twitter. En un solo párrafo me mencionas la palabra, y esto ha sido escrito en Twitter, no ha sido una declaración como tal, y todos saben de que este tipo de personalidades y agentes políticos como Luis Arce
tienen community managers o personas que redactan y controlan sus redes sociales, ¿no? Hay una línea detrás de ello. Luis Arce no va, está en el teleférico o donde fuera y empieza a escribir, por ejemplo, ¿no? En su red social, en Twitter, lo que se le viene, ¿no? Es algo que tiene mucho peso en todo caso. Entonces reitero de que este mensaje enmarcado en utilizar la palabra democracia en al menos un solo párrafo en una declaración de Twitter denota esa falta de legitimidad que está teniendo actualmente el gobierno de Luis Arce, que le queda un año y 2 o 3 meses más para terminar su mandato, y realmente va a ser un año maratónico. Expertos, analistas, etcétera, sentencian y dictan de que esta convocatoria a referéndum, más que todo, se va a referir a que sea como pueda darle aire, pueda darle oxígeno a este gobierno que está sumamente desgastado y no sabe qué va a hacer. Es como cuando está un partido, estás viendo un partido de fútbol, el equipo tiene que, no sé, tiene que ganar por 4-0. No hago referencia al Tigre, a pesar de que yo soy del Tigre, pero tiene que ganar 4-0 y sabe que es un resultado muy difícil de llegar, y lo único que quieres es que, bueno, ya de una vez se acabe esto y pensemos en el siguiente partido, ¿no? En el caso de Luis Arce, no sé si quiere de una vez ya terminar su gobierno, no sé si se quiere repostular tal vez, quiere de una vez darse unas vacaciones en el Brasil para continuar su tratamiento. Ha habido los rumores incluso de que tuvo un paro cardíaco, no sé si fue verdad, no sé si fue, por ejemplo, para minimizar la presión que había sobre su entorno. Pero este referéndum, por ejemplo, puede destapar lo peor de la sociedad boliviana. Ojo con lo que les estoy diciendo, 21 de agosto de 2024. Es una herramienta que podría haberse empleado en un escenario, por ejemplo, 2014, con precios exorbitantes de las materias primas, balanza comercial positiva, por ejemplo. Tal vez si hubiera encaminado esta decisión y consultar, obviamente, en el marco de la vía democrática, etcétera, a la población, tal vez hubiera sido diferente. Pero ahora no. Ahora es una decisión de vida o muerte. Así que ahí se los dejo, ¿no? Así que mucho cuidado con la palabra democracia. Se los repito una vez más. Continúa con la declaración. Remarco que esta decisión no responde a cálculos electorales o ambiciones personales. Nuevamente está tratando de atribuir razones, alejar razones que puedan atribuirse más bien a este tema de cálculos electorales o ambiciones personales, y que por el contrario prioriza el futuro del país, el bienestar de las próximas generaciones y de las familias bolivianas. Claro, el mensaje es evidente, ¿no? De que sobre todo el tema de la subvención, luego vamos a hablar del tema de diputados y de la reelección. Considero que, por ejemplo, el tema de la subvención a los hidrocarburos sí es una consulta legítima y que debe realizarse, o que debió realizarse en su momento. Evo Morales lo quiso hacer por la fuerza en 2012, imponiendo lo que comúnmente se llamó el gasolinazo, y sabemos cómo pasó eso. Casi nos regala una de las navidades más tristes de la historia reciente. Pero tal vez si Evo Morales hubiera consultado, hubiera llamado un referéndum en esas circunstancias de mayor apoyo electoral, etcétera, y donde el precio de las materias primas está todavía con una tendencia positiva, hubiera sido otro el escenario. Hoy en 2024 el escenario es completamente diferente. La gente muy probablemente no vaya a votar con la cabeza fría. Tal vez vayan a ser emociones del momento, tal vez vaya a hacer que el dólar llegue incluso hasta los 20 bolivianos, no sabemos. Entonces, todas esas variables van a influir en un resultado que puede llegar a ser incluso, puede destapar y puede romper el sistema a niveles que nunca hemos visto en la historia reciente de nuestro país. Por eso es importante, por eso estoy haciendo este video, porque creo yo que el tema de este referéndum tiene muchas connotaciones, desde el tema del Tribunal Supremo Electoral, del mismo sistema, del mismo manejo económico, de las implicaciones de los partidos políticos en esto.
¿Cuál va a ser la postura que va a adoptar también el gobierno de Luis Arce para encaminar este supuesto, o bueno, este proyecto de referéndum, llamémoslo así? Entonces, por eso estoy haciendo este video y yo creo que me va a tomar un par de minutitos más también. La noticia es corta, pero el trasfondo es muy relevante. Sigamos. Son 4 preguntas para un referéndum consultivo y de ajuste a la Constitución Política del Estado, que debería ser aplicado el próximo 1 de diciembre junto con las elecciones judiciales. 1 de diciembre. Estamos a 3 meses. Que a mí personalmente me parece poco. Me parece muy poco. Cuando en el gobierno de Carlos Mesa, que ustedes ya saben de que ya no es santo de mi devoción Carlos Mesa, tenía fe en él, pero cada vez se me va peor, cada vez se me destroza el corazón cuando voy armando el resumen de los hechos que sucedieron entre 2019 y 2021 particularmente. Pero el chiste es de que, por ejemplo, en la gestión de 2004 fue, o 2005, no recuerdo muy bien, cuando se planteó nuevamente un referéndum respecto a que se pueda usar, por ejemplo, el gas como un recurso estratégico para una negociación por un puerto con salida chilena. Ustedes tal vez lo recuerdan y lo pueden buscar también, referéndum de 2004 del gas boliviano. Ya búsquenlo así, pueden buscarlo en ChatGPT, en Wikipedia, etcétera. Ahí les va a salir. Para solamente hacer ese referéndum, que recuerdo que eran 2 o 3 preguntas, o tal vez fueron 4, pero sí es una campaña no de concientización, sino de información a una escala que muy pocas veces he visto y recuerdo haber visto. En ese tiempo no existían las redes sociales, por ejemplo. Estaban los medios tradicionales, llámese televisión, radio, prensa escrita y medios de comunicación, obviamente. Recuerdo, por ejemplo, tal vez algunos sean igual contemporáneos, en los periódicos de mayor tiraje, llámese La Razón. Me acuerdo que también estaba el periódico Presencia todavía por esos años. El diario también, o sea, el diario lo que era antes, no lo que se está convirtiendo lamentablemente en los últimos años por esta falta de recursos también que tiene el periódico. La Razón sobrevive, ya sabemos por qué, porque tiene patrocinio del gobierno, porque tiene apoyo económico del gobierno. En cambio, el diario depende de lo que puede hacer como entidad privada, básicamente. No depende, no tiene un colchón del Estado sobre el que apoyarse como si lo tiene un medio como La Razón, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de ese paréntesis, recuerdo que, por ejemplo, había como unas pequeñas historietas, como unos cómics, que incluso creo que eran a color, que te hablaban sobre el referéndum, qué implica un referéndum, qué implica estas preguntas, cuáles son los escenarios adversos, etcétera. Eso, por un lado, en medios escritos. Después me acuerdo que había también como una especie de spots de 2 a 3 minutos incluso, bastante largos, de... no recuerdo si fue por eso en la campaña para la Asamblea Constituyente, creo que fue más bien, pero también hubo spots de esa duración en medios televisivos sobre el referéndum del 2004 también. Entonces, al punto que quiero llegar es de que por lo menos yo creo que duró alrededor de más de 6 meses, más de medio año, hacer todo este movimiento comunicacional para poder dar a entender y dar a conocer a la población sobre este proceso que prácticamente era, no voy a decir inédito, pero sí como una figura nueva para el electorado que normalmente estaba acostumbrado solamente a ir a las urnas a votar por presidentes, senadores y diputados, ¿no? Porque hasta el 2005 recién hubo la figura de prefectos, gobernadores, etcétera. Entonces, me parece muy corto el tiempo para estas 3 preguntas que les voy a presentar ahora. Estas son las preguntas del referéndum. Número 1. No tienen desperdicio. Realmente va a ser una tarea muy titánica, tanto para el Estado, el Tribunal Supremo Electoral sobre todo,
¿Cómo va a encarar estas preguntas? ¿Cuál va a ser la interpretación que se va a dar? Y sobre todo para la población, ¿cuál es el contexto en el cual los van a entender? Vamos con la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la constitución política del Estado? Sí, no. Ya, primera pregunta. Es un laberinto. Se los vuelvo a leer un poco más lento. ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado, es que me falta hasta aire, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la constitución política del Estado? Tienes que volver a leer la pregunta por lo menos 2 hasta 3 veces para entender realmente cuál es el significado de esto. Acá, por ejemplo, y me encanta, este es uno de los últimos regalos de mi padre, o sí, creo que mi padre me la regaló, mi pareja, pero es el librito que a todos nos encanta, ¿no? Nueva Constitución Política del Estado, obviamente aprobada en 2009, que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes saben que para mí los derechos humanos, pues bueno, es otro tema. El librito favorito de todos. Yo lo llevo a mis clases de derecho, por ejemplo, y a veces se ríen por el tamaño, pero incluye todos los artículos, no está cortado ni nada por el estilo. Y obviamente el artículo en cuestión, que siempre trae problemas y dolores de cabeza que nos ha costado el chistecito de 2019 y todo lo que hemos ido pasando en los últimos años, se llama artículo 168, si mal no recuerdo. Aquí está, 166. Hasta ya me lo sé de memoria el número del artículo. Se los leo. Como toda constitución, tiene que leerse primero el título, el capítulo, la sección y obviamente el artículo finalmente. Bueno, eso es como se debería leer en todo caso, pero bueno, son percepciones, ¿no? Título segundo, órgano ejecutivo. Capítulo primero, composición y atribuciones del órgano ejecutivo. Sección segunda, presidencia y vicepresidencia del Estado. Artículo 166, y se los estoy leyendo tal cual. La presidenta o el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada la presidencia y vicepresidencia la candidatura que haya reunido 55 más 1 de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. Ahora vamos a hablar de eso, que también es muy relevante. Y estamos acá. Artículo 168. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, de que si había una coma, de que se olvidaron colocarla, y yo tengo precisamente un video también de la Constitución Política del Estado. Es un video que dura creo que 20 minutos, siempre se los recomiendo verlo. Yo lo veo por lo menos una vez al mes para recordar y refrescarme también del trabajo que he realizado en su momento. El video tiene ya más de 2 años, de cómo se llegó a aprobar esta Constitución Política del Estado. Bueno, gracias. Una constitución aprobada con más del 60% de los votos de los bolivianos en 2009-2008. Y que en teoría más de la mayoría estaba de acuerdo con lo que dice esto. Pero en el video que yo tengo de la Constitución Política del Estado también hablo de cuál fue el contexto en el cual se aprobó.
¿Qué significaba aprobar esta constitución política del Estado que representaba dejar de tener bloqueos, marchas, paros, manifestaciones, crisis política, crisis social y en consecuencia una posible crisis económica, ¿no? Entonces el contexto en el que se ha aprobado esta constitución política del Estado también es debatible y cuestionable. Pero al final del día se aprobó y bueno, ya tiene más de 10 años, ya va a cumplir sus 15 años, ¿no? Ya hay que hacerle su fiesta, hay que ponerle su vestidito y todo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿usted está de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar a la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la constitución política del Estado? Si no, ya, para empezar, lo más probable que suceda es de que el Tribunal Supremo Electoral que ha recibido estas preguntas del presidente le devuelva haciendo algunas correcciones que crean ellos sean más adecuadas para que la pregunta pueda ser más general, no tan específica y que obviamente las personas también puedan entenderla. Pero no nos olvidemos que el Tribunal Supremo Electoral también tiene este problema de tener una participación activa del órgano ejecutivo, que es en todo caso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Entonces hay como una influencia en lo que vaya a determinar el Tribunal Supremo Electoral. Eso está evidenciado, obviamente. Entonces, esta pregunta es la que más le afecta a Evo Morales y la que, en teoría, es la que puede determinar o no si es que Evo Morales va a volver a ser candidato el 2025, a pesar de que ya hay una sentencia constitucional que lo inhabilita. Pero al tratarse de, por ejemplo, una consulta popular y un referéndum, que es también un instrumento que tiene la democracia para hacer este tipo de consultas a la población, entonces puede llegar a tener incluso mucho más peso que una sentencia constitucional. Hay una serie de elementos que pueden incluso a chocar entre sí y que generen justamente este tipo de dilema. Esto básicamente es dirigido a Evo Morales. Y yo personalmente, desde lo que pasó en 2019, 2021, etcétera, si bien yo en un momento afirmaba de que Evo Morales y Luis Arce estaban distanciados, separados, no vaya a ser de que esto se trate de una treta para que pensemos de que hay una supuesta división del MAS cuando en realidad siguen prácticamente unidos como uña y mugre, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, si fuera Luis Arce, no haría esta pregunta, no gastaría una cantidad de recursos que se va a destinar para solamente esta pregunta inimaginable, y menos para darle la oportunidad a Evo Morales de que pueda ganar. Porque qué tal si la respuesta ganadora es el sí para esta pregunta. Le estarías dando la puerta a Evo Morales de que con un referéndum pueda habilitarse. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que hayamos tenido, por ejemplo, una constitución, un referéndum igual en 2016, que no ha sido respetado para empezar, que hayamos tenido unas elecciones en 2019 viciadas por un padrón electoral cuestionable también en su momento por autoridades del Tribunal Supremo Electoral que actuaron de mala fe, que eso está comprobado incluso, y que finalmente tengas, por ejemplo, la posibilidad de que esta persona vuelva a gobernar el país. Y tú sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, que si Evo Morales vuelve al poder, nunca más se va a despegar de ahí. Nunca más. Y va a entrar, como se dice popularmente, con patada voladora. Así las cosas de claro. Entonces, es una pregunta regalada, yo diría yo, que Luis Arce se le está regalando a Evo Morales, y Evo Morales lo único que tiene que hacer en este momento es hacer campaña por esta pregunta. Porque si las personas si la población, si sus allegados, si sus seguidores llegan a que puedan interpretar esta pregunta como un retorno de Evo Morales y la pregunta ganara con el sí,
pues bueno, Evo Morales tiene puerta libre. No creo que vuelva a ganar con el 51% y más de los votos. Puede ser un resultado similar al del 2019, donde supuestamente ganó con el 45-47% de los votos, o puede llegar a ser de que volvamos a las democracias pactadas, lo que tanto criticó Evo Morales de las roscas, del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Y si es que se presentara un partido, no sé, como pasó al final del día en las elecciones, en la gestión, en la década de los 80, cuando había un MNR de izquierda y un MNR tradicional, el de izquierda de Hernán Siles Suazo y el tradicional de Víctor Paz Estenssoro, que al final del día eran uno solo, ¿no? Solo que unos tiraban un poquito más para la izquierda, los otros un poquito más para el centro derecha, etcétera. Y que puedan hacer este tipo de alianzas, aunque en la elección del 82 obviamente Víctor Paz contribuyó al decaimiento de la UDP en todo caso, ¿no? Pero eso es otra historia y están los videos ahí también para que los vean. Entonces yo creo que esta primera pregunta es un regalo de Navidad justamente de Luis Arce Evo Morales, porque le da la puerta para que puedan modificar la constitución política del Estado una vez más, concretamente sobre ese artículo, el 168. Entonces mucho cuidado con esta pregunta. En este momento yo puedo ingresar a Twitter, es más, yo voy a ingresar a Twitter. Cuando yo ingreso a Twitter y me voy, por ejemplo, al perfil, me aparece incluso acá, ¿no? Evo Morales Ayma. Seguro hay un tweet referido al referéndum. Fija que la hay. Fija, te la he puesto. Luis Arce, aquí está. Miren, este tweet ha sido publicado a las 2:25 p.m. a mediodía del 21 de agosto. Horas, casi horitas después de lo que se publicó, por ejemplo, esta nota, ¿no? Que se publicó a las 11 y... Evo Morales dice: Luis Arce, siguiendo los pasos de Lenín Moreno, presenta preguntas engañosas. Su traición al movimiento indígena y popular con el único objetivo de proscribirnos e intentar distraer la grave crisis económica. Hace una pregunta imponiendo una interpretación constitucional que no le corresponde. Además, no presenta esas preguntas a la Asamblea Legislativa. Esto tiene razón, en un momento se los explico por qué, y las deja en manos de miembros del Tribunal Constitucional autoprorrogados y cuyos actos son nulos. Luis Arce debería ser más valiente y plantear las siguientes preguntas. ¿Está usted de acuerdo con la proposición de Evo Morales como candidato? ¿Está usted de acuerdo con la gestión de Luis Arce? El pueblo se da cuenta. Todo lo que ustedes quieran. Obviamente esto no lo escribió él, se lo escribió una cuenta que debe administrar y le debe pagar muy bien. Me alegro por el que se lo administre, porque debe tener un buen dinero ahorrado, yo creo, de tantos años administrando las redes de Evo Morales. Pero esto es especialmente importante, ¿no? No presente esas preguntas a la Asamblea Legislativa y las dejen en manos del Tribunal Constitucional autoprorrogados, etc. Pero esto es lo importante, no presenta esas preguntas a la Asamblea Legislativa. Cuando se hizo, por ejemplo, el referéndum para el 2016, fue la Asamblea Legislativa que en la sesión, etcétera, plantearon justamente este recurso para habilitar a Evo Morales y para que se haga la consulta popular del 21F, del referéndum del 2016. Entonces, dentro de toda la verborrea que puede decir Evo Morales en redes sociales y en sus declaraciones, etcétera, hay veces que puede decir algo cierto, ¿no? Y esto sí lo es, ¿no? No presenta esas preguntas a la Asamblea Legislativa. Pero contrario a ello, y contrario a lo que nos pueden hacer pensar de que están peleados y de que no se quieren ver las caras, yo interpreto esta pregunta como que Luis Arce le está dando esa oportunidad a Evo Morales. Obviamente aquí no dice Evo Morales, pero es una pregunta que solamente lo atiñe a él. ¿Quién más está pidiendo el tema de la reelección de manera discontinua? Evo Morales. Entonces esta pregunta es un regalo de Navidad de Luis Arce a Evo Morales. Vamos con la siguiente pregunta para ir avanzando. Número 2. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, la de toda la vida, la que siempre encontrábamos en los surtidores, como actualmente se encuentra? Miren esto. Este es el contexto de la pregunta
que yo quiero mostrarles, y a lo cual está orillando también el gobierno, que ya tiene una tendencia a esta pregunta. Es como cuando te hacen, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, etcétera, y la pregunta va orientada a que respondas algo determinado, porque ya han movido, ya han influenciado, ya han condicionado tu respuesta. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial? Hasta ahí todo bien. Como actualmente se encuentra. Hasta aquí todo bien. Pese, o sea, aquí hay una condicionante negativa. O sea, es una carga negativa que se le asocia a lo anterior. Pese al gran costo económico que significa para las y los bolivianos, las bolivianas y bolivianos, aquí debería decir las y los bolivianos, como les encanta, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional, yo creo que aquí va una coma, se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible. Sí, no. Aquí ya te están orillando a que tú respondas que no. Porque si tú respondes sí, estás de acuerdo con contrabando, estás de acuerdo con el contrabando, estás de acuerdo con el daño económico al Estado, estás de acuerdo con la escasez de dólares y estás de acuerdo con el desabastecimiento de combustibles, que al final del día puede ser algo cierto, pero esto no quita el hecho de que esta pregunta está orientada a tener un determinado tipo de respuesta. Ya no hay el proceso de reflexión propio que tendría que tener un ciudadano promedio. Un ciudadano promedio va a preguntarse también seguramente al momento de encarar este referéndum el tema del costo económico, y tendría que entender la relación que tiene la subvención a la gasolina con la escasez de dólares, que es una relación causa-efecto. Tendría que tener, por ejemplo, una preparación en economía básica, tal vez en economía general, para entender también esto, o que por lo menos esté más interiorizado en esta dinámica económica. ¿Y ustedes creen que una población, sobre todo, que ha sido muy... ha sufrido mucho por esta ley Avelino Cignani, por ejemplo? ¿Creen ustedes que esa población que tiene, por ejemplo, serias dudas sobre lo que implica, por ejemplo, un análisis económico muy delicado como lo que es enfrentarse a este tipo de pregunta? Y no lo digo por los que no sean profesionales o los que no hayan estudiado. Hay personas que han estudiado y que tienen un grado de licenciatura, doctorado, máster, etcétera, pero que son especialistas en su área. Pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser técnicos electrónicos, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero independientemente del nivel de instrucción y estudio y la orientación también, es una pregunta con un complejo grado de análisis económico de trasfondo. Y tú le estás resumiendo a una respuesta de sí y no. Cuando tú le vas a preguntar esto a un economista, lo primero que te va a decir es depende. La respuesta típica, ¿no? de economistas, abogados, etcétera. Pero un economista te va a decir depende. Porque no solamente son estos factores los que van a influir en esto. Y sobre todo en la respuesta que se vaya a dar ese día 1 de diciembre, si es que este proyecto de referéndum va a continuar. Entonces, tanto esta pregunta como la que más adelante voy a leer, tienen ya una respuesta condicionada. Eso es muy delicado. Porque significa que tú, como Estado, llámese Tribunal Supremo Electoral, llámese órgano ejecutivo, legislativo, judicial, más que todo, pero Tribunal Supremo Electoral y órgano ejecutivo, ¿no? No has tenido la capacidad, o no tienes la capacidad de poder ampliar toda una información compleja, que es incluso muy difícil de entender para muchos sectores, personas, por ejemplo, jóvenes que van a votar por primera vez.
Y no acuso la ignorancia que pueden tener o no tener. Todos somos ignorantes en algún área. A mí, por ejemplo, si en algún referéndum me preguntaran sobre el tema del área de salud o del área de ingeniería, el área de ingeniería civil o electrónica, yo no te voy a poder dar una respuesta de acuerdo a lo que tú me exiges, lo que tú demandas de mí. Estás dejando una responsabilidad muy grande en mí. Yo puedo instruirme, puedo buscar información, ChatGPT, Wikipedia, expertos, biblioteca, etcétera, pero asumes ese compromiso, asumes ese riesgo de que yo pueda decidir sobre eso. Hay un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, no sé si lo usó Gonzalo Chávez u otro, por ejemplo, experto también en el área, donde el plantear estas preguntas de referéndum es como si hubiera una operación, están por ejemplo en sala de operación, etcétera, y le preguntaran por ejemplo a la señora que sirve cafés, etcétera, o a la cajera o al guardia de seguridad, etcétera, miren, este paciente está así, tiene este problema de salud, etcétera, y no sé, usan términos médicos que yo no conozco y ustedes tal vez conozcan mejor que yo. Tenemos que hacer esta operación a corazón abierto, que implica, ¿qué hacemos? Y le piden la opinión a alguien que no es experto en el área. No tiene por qué serlo, no todos tienen que ser médicos, no todos tienen que ser economistas. Por eso hay las especializaciones en cada área. Y por eso, querido y estimado presidente Luis Arce, graduado en economía, con el máster en Inglaterra, etcétera, ¿quién mejor para definir el futuro de Bolivia? Y muchos han asociado esta pregunta y las demás básicamente a distribuir la responsabilidad. Y algo que yo he aprendido, por ejemplo, en mis primeras clases de la materia de administración, cuando yo estaba en la carrera de ingeniería comercial, es de que la responsabilidad, las funciones se delegan, pero la responsabilidad no la puedes delegar, la asumes. ¿Me entiendes? Entonces, tanto esta, la segunda como la tercera, que ahora vamos a avanzar con ella, requiere de que no se trata de que seas democrático, no, o sea, aquí no quieras demostrar de que hoy estaba, por ejemplo, escuchando una entrevista que se hizo en televisión boliviana, también que espero, de un abogado constitucionalista que obviamente, por lo que está ahí, obviamente va a estar a favor de Luis Arce y de la línea de gobierno actual, de que el presidente Luis Arce más bien es un demócrata. Perdón por la moto, de que el presidente es un demócrata, es una persona que constantemente está consultando al pueblo, no, es un gobierno democrático, es un gobierno que siempre escucha a su pueblo y trabaja con su pueblo. Dejen de usar la palabra pueblo y democracia, por favor, no se aburren de esa palabra, de esas palabras. No pueden asumir la responsabilidad de sus actos. Y lo único que quieren hacer con esto es decir, no, ustedes han elegido eso. Yo, como siempre, obedezco al pueblo. Pero ¿qué responsabilidad le puedes dejar a la población de este tipo? Muy fuerte, muy fuerte. Pasemos a la tercera pregunta, que es muy similar a la pregunta 2, ¿no? Pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel como actualmente se encuentra? Nuevamente, el pese al gran costo económico, copy-paste, o sea, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. No sé por qué lo ha separado la pregunta. Aquí lo hubieras puesto un gasolina especial barra diésel. Entiendo de que hay personas que pueden votar por el sí de mantener la subvención a la gasolina y más bien, o al revés, mantener la subvención al diésel y más bien no mantener la subvención a la gasolina. Porque el tema del diésel se va con el tema de la industria, el transporte pesado, etcétera, mientras que la gasolina especial ya es un poquito más el tema de
de consumo individual y ya todas las demás implicaciones que esto tiene. Pero nuevamente, ¿no? Es un copy-paste, se copia esto y nuevamente hay una respuesta condicionada en este caso. Entonces, también yo creo que si se va a lanzar este referéndum, lo cual yo creo que va a ser un error, que nos va a llevar y nos va a sacar lo peor de las y los bolivianos hasta ahora. Yo creo que también tendría que haber una fuerte campaña de información, no concientización ni nada, sino información sobre qué es lo que significa subvención. Hay personas que están confundiendo subvención con subsidio, por ejemplo, y están ya asociando esto a que no van a recibir el subsidio natal y postnatal. O sea, quiero que entiendan el grado de complejidad que tienen estos conceptos, que son muy delicados y que, por ejemplo, en carreras de ciencias económicas financieras se lleva incluso un semestre. Yo recuerdo que en la carrera de economía también este tema de subsidios y subvenciones se llevaba solamente esos dos conceptos en una materia. Entonces, quiero que entiendan que no es una pregunta que se pueda hacer así tan fácil. Puedes hacerlo como sondeo de opinión, como una pequeña encuesta y ya. Pero acumular a toda la población en una sola bolsa, mezclarlo y ver qué es lo que sale, es muy delicado realmente este tema, ¿no? Entonces no voy a profundizar mucho más sobre el tema del diésel, sobre esta pregunta, porque básicamente es un copy-paste. Solamente han cambiado el tema de gasolina especial y lo han cambiado por diésel. Esto es un trabajo que se ha hecho en una noche. No ha tenido ni siquiera el tiempo de análisis suficiente para plantear la pregunta como debería ser planteada, creo yo. No sé si el Tribunal Supremo Electoral se los va a aceptar, si se los corregirá, les agregará una coma, 2 puntitos, no lo sé. Pero me parece que es muy riesgoso esto. No podemos tomarnos esto concretamente con calma. A la ligera en todo caso. Y la pregunta número 4 es mi favorita. Ahora se los explico. ¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados? Gracias al deber por haberlo subrayado en negrilla, pero yo lo subrayo también con el mouse, para que ningún departamento pierda su actual representación y los departamentos con mayor población reciban mayor número de diputados en función del resultado del Censo de Población y Vivienda 2024. Para empezar, tú no puedes plantear un referéndum para modificar el tema de escaños de diputados. Creo que no se puede. Y voy a ir al artículo 146 precisamente para leérselos. Y que no quepa ninguna duda de que el referéndum no es chacota. El referéndum no puedo preguntar a toda la población, estimados bolivianos y bolivianas, el menú del siguiente domingo en la Casa del Pueblo va a ser pollo al horno. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Creo que es un instrumento muy importante el referéndum, pero que lamentablemente el gobierno de Luis Arce actualmente creo que lo está tomando muy a la ligera también esto. Artículo 146. No se los estoy leyendo bien, ¿no? Título primero, órgano legislativo. Capítulo primero, composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 146. Parágrafo primero. La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros. Parágrafo 2. En cada departamento se eligen la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales, la otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores de la República. Este es largo, es larguísimo el artículo 146. Claro, aquí solamente habla del numeral 1 de la Constitución, pero se los voy a leer por lo menos un par más. Parágrafo tercero, los diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta en las circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios.
en las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación que establece la ley. Parágrafo cuarto. El número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena. Parágrafo quinto. La distribución total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional. De acuerdo a la ley, por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultara impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales. Ya, esto en palabras sencillitas. Son 130 diputados. Se asignan entre plurinominales, nominales, etc. Si hasta hoy, 2024, La Paz tenía 5 diputados, de acuerdo a los resultados del censo 2012, y Santa Cruz, estoy hablando como departamento, no como ciudad, departamento, y Santa Cruz tenía 3 o 4, estoy inventando números, y hoy en 2024, de acuerdo a los resultados del censo que hemos tenido recientemente en el mes de marzo creo que fue, ¿no? Marzo. Santa Cruz ahora tiene 5 y La Paz tiene 3 o 2. Creo que el número mínimo es 3, pero supongamos esa equivalencia. Eso no quiere decir que yo aumento diputados en Santa Cruz y mantengo los que tenía La Paz hace 10 años. Soy paceño. Me he hecho censar acá en esta ciudad, obviamente, en este departamento. No he migrado a otro departamento, ni tenía por qué hacerlo, no tenía necesidad. No tengo 2 casas, no tengo 2 terrenos, ni nada. Solamente vivo acá y se acabó. Pero el hecho de incrementar el número de diputados a 130, a mí ya me genera un malestar terrible. En mi canal de YouTube, y se los voy a dejar en la caja de comentarios y al final de este video también, los videos de la Constitución Política del Estado, también se los voy a dejar en el comentario el tema de la serie de la dictadura a la democracia, etcétera. Pero también se los voy a dejar el que considero también es un trabajo que me enorgullece haber realizado, que es Los diputados no sirven para nada. Es un video que lo hice por el mes de febrero, marzo creo que fue, donde es una vergüenza lo que pasa. Si mal no recuerdo, ahora todavía deberían seguir en sesión. Lo voy a buscar acá. Por ejemplo, siguen en sesión ordinaria y vamos a escuchar un fragmento solamente, porque no quiero que este podcast sea demasiado largo. Vamos a escuchar un fragmento de qué es lo que se está debatiendo en este momento. Esto es en vivo. Hay 44 usuarios y me encanta que lo puedan transmitir. A veces la calidad de imagen no es buena, pero bueno, veamos. Ausencia o impedimento definitivo de la o del fiscal general del Estado lo suplirá la o el fiscal departamental o superior de acuerdo al orden de prelación establecido en el parágrafo 5 de este artículo, debiendo presentarse para tal efecto la documentación pertinente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se procese en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. ¿Qué dice en su parágrafo 5? El orden de prelación se establece de acuerdo con la antigüedad en el ejercicio de funciones en el cargo, funciones en el Ministerio Público y la abogacía. Creo que están debatiendo el sobre peligro los está en que se declare candidatos. La convocatoria desierta. Si se declara, entonces entre estas autoridades, seguramente ya la comisión mixta elegirá. Están hablando justamente de eso. Del Estado. No, del fiscal general. Entonces, ¿qué es lo que yo quería señalar?
puesto al que está postulando Lima. Iván Lima, obviamente, ¿no? El carcelero de Yanine Áñez y el carcelero de Camacho también. No, el de Camacho creo que no. El de Yanine Áñez sí, pero no el que contribuyó a que Yanine Áñez esté en Miraflores. Nada más, presidente. Muchas gracias. El caballero que está acá, lo que se ha hablado de este señor es terrible. Es para otro video incluso. Miren, es una toma aleatoria. Esto sería 167ava. No recuerdo muy bien cómo se leen estos números. Discúlpenme. Sesión ordinaria, Cámara de Diputados. Hace rato, y voy a retroceder el video, que es lo que me gusta de YouTube, de los directos también, que sí se puede hacer. Asiento vacío, como María Galindo, ¿no? Asiento vacío. No fueron a trabajar. Hay un asiento aquí que tendría que estar ocupando alguien que no lo está, a pedir licencia por X, Y, Z razón. Y en la anterior imagen también lo había. Déjenme buscar. Aquí por lo menos veo igual otro asiento vacío, y aquí no sé si estará el asiento ocupado. Me voy a ir a otra imagen aleatoria. Aquí no veo a alguien ocupando el asiento. Me voy a ir a otra imagen aleatoria. Aquí, por ejemplo, aquí debería haber alguien, creo. Tampoco lo hay. Aquí el mismo caso. Asiento vacío, asiento vacío. Asiento vacío. Evidentemente vacío. Asiento vacío. Asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío. Listo. No me interesa más lo que estén hablando acá. No me interesa si es primera secretaria, no. La verdad me da igual. ¿A dónde quería llegar con esto? ¿Les parece a ustedes lógico de que tengamos más de 130 diputados que actualmente en sesión, y se ha demostrado acá porque hay un video que lo explica también, de que no todos asisten a estas sesiones, o porque están en comisión, o porque están con licencia, etcétera? Y vamos a pedir más para personas que ganan arriba de, creo que el suplente creo que gana 8,000 bolivianos. Creo que ha subido a 9,000 sus sueldos incluso. Y vamos a seguir manteniendo. Se los vuelvo a leer la pregunta porque esto me causa indignación. Pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y los departamentos con mayor población reciban mayor número de diputados en función del resultado del censo de población y vivienda de 2024? Esta pregunta concretamente va a generar incluso nuevamente un enfrentamiento entre región y región. Porque obviamente yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto. Pero no va a faltar, por ejemplo, el paceño, el chucuta de corazón, el pico verde, el que le encanta ser más ante los cambas, qué sé yo, en esa guerra estúpida entre regiones. Y va a decir, pero tienes que votar tú que sí, porque si no nos van a quitar diputados. Pues bueno, lo siento. Por algo la gente migra a Santa Cruz y decide hacerse censar ahí, tal vez. O viceversa. Y que me pidan que se incremente el número de diputados aquí es una vergüenza. Si supuestamente estamos en un año de austeridad, donde tenemos que ser más cuidadosos con el dinero que se administra, etcétera, y tú me estás diciendo de que quieres incrementar el número de diputados, el número de sillas que estaban ahí, tienes sillas vacías. O me dirás que los 130 que estaban acá en la sesión ordinaria, acá, los 130 están sentados y los otros son asientos vacíos para oyentes, para estudiantes, qué sé yo. ¡Qué vergüenza!
Qué vergüenza utilizar nuevamente, por eso les digo, tengan mucho cuidado cuando la gente les diga y hablen de democracia. Porque esto es la traducción literal para nuestro contexto actual. Esto. Cámara de Diputados, 6, si es que aquí no hay uno, porque aquí creo que se nota su silla. 6, apenas uno aquí hablando. Yo estoy grabando este video de noche, porque es el único momento del día donde tengo un poco más de tiempo, la luz del sol no me molesta tanto, no hay tanto transporte que pueda hacer ruido de la ventana, etc. Pero al final del día reciben un sueldo que justifica tal vez estar hasta estas horas de la noche, reciben dietas. Por ejemplo, yo estaba viendo hace unas 2 o 3 semanas también, a eso de las 6 de la tarde, igual había una sesión ordinaria o extraordinaria, si mal no recuerdo, y les dieron, por ejemplo, la cena, ¿no? Llego a las 6 y por favor pasen a servirse la cena también. Son ciudadanos de primerísima clase, que no tocan la realidad de los que obviamente nos rompemos el lomo día sí y día también. Esta es la pregunta que más me ha molestado. Incrementar el número de diputados. Y esto no se olviden, se los firmo, 21 de agosto que estoy grabando este video de 2024. Esta pregunta concretamente de llegarse a aprobar para un futuro referéndum va a confrontar región con región, departamento con departamento. Ya les digo el spoiler alert: Santa Cruz, La Paz. No hay más. Realmente ha sido un video diferente. Voy a tratar de sacar este tipo de videos analizando la noticia más importante del día. Tal vez ya no tanto videos. Creo que analizar este tipo de noticias es importante en lo que yo voy preparando. Lo que ya les había dicho, la tercera parte de los partidos políticos han muerto. Voy a cerrar con esto a manera de conclusión, más que todo, a manera de outro. Cómo está el estado de la investigación, de la lectura del material bibliográfico que podí consultar. He estado leyendo bastantes libros las últimas 2 semanas, desde que asistí también a la feria del libro, donde es como Navidad para mí básicamente. Me encanta acudir también a la editorial Plural. Ojalá algún día me patrocinen los videos, pero me encanta porque encuentro ahí bastante material, sobre todo referido a nuestro país, que es Bolivia, ¿no? Diferente tipo de estudios, etcétera. El año pasado yo quería comprar este libro, que lo esperé desde que Carlos Valverde, ya les di el spoiler, pero desde que su autor mencionaba que estaba trabajando en un texto que pudiera englobar todo lo referido a lo que pasó en 2019, la crisis de 2019, concretamente octubre. Los que vivieron octubre en La Paz y en Santa Cruz obviamente fueron historias diferentes, pero hubo un sentimiento fuerte a nivel nacional, ¿no? Un sentimiento que lamentablemente no duró mucho, referido a que pensábamos, yo también me incluyo entre ellos, de que el MAS había muerto, de que el MAS ya había terminado su ciclo, de que se había hecho lo más difícil, de que el movimiento al socialismo nunca más vuelva a gobernar este país y de que Evo Morales nunca más regrese a Bolivia, ¿no? Y que huya como Goni, que la historia se repite, digamos, ¿no? Lamentablemente eso no pasó. Qué tanta suerte tendrá Evo Morales, no sé si realmente se rezó a la Pachamama, qué sé yo, pero 2020, COVID, un gobierno desastroso, muy desastroso, el de Yanine Áñez, al cual muchos confiamos, yo me incluyo. Yo, por ejemplo, con mi padre vimos a Áñez y veíamos de que tal vez se podían hacer las cosas bien. Y tal como lo dije en un video que era introductorio a Los partidos políticos han muerto, en un teaser video, cuando pensábamos que todo podía terminar bien, terminó absolutamente mal, ¿no?
Y con eso quiero presentarles también una joyita que me compré en su momento, que es este, Carlos Valverde, octubre de 2019, Fraude y Después, que originalmente creo, cuando yo escuchaba los programas de Carlos Valverde en YouTube, sobre todo, que tenía que llamarse, creo, La Revolución de las Pititas, algo así. Qué bueno que le haya cambiado el nombre, ¿no? Creo que es un nombre mucho más acertado. Recién estoy empezando con este libro porque estaba terminando todavía con otros que tenía acumulados. En este momento se los voy a mostrar también, los más relevantes. Y yo me lo compré a 160 bolivianos desde la editorial El País, por ejemplo. Es un libro gordo, gordísimo, es como el libro gordo de Petete, que contiene más o menos 900 páginas de una exquisita redacción, fácil de leer también, que retrae mucho, hace refrescar la memoria de eventos que consideramos que nunca deberían olvidarse. Y qué bueno que estén este tipo de material, llamémosle material bibliográfico, ¿no? Que pueda servir para que no quieran contarnos una historia que nunca pasó, ¿no? Obviamente todo tipo de obras de este tipo pueden llegar a tener sesgos, ¿no? De que puedan apoyar a una tendencia más que a otra, pero creo que el trabajo que ha hecho Carlos Valverde con este libro es muy importante, porque no solo habla de este octubre de 2019, sino que también reconoce el peso que ha tenido que todos los antecedentes históricos. Por ejemplo, al inicio del libro hace una introducción muy bonita de lo que fue, por ejemplo, la transición de las dictaduras a la democracia, la transición, por ejemplo, de estos partidos que se repartían, que hacían los pactos democráticos, pacto por la democracia, pacto por la gobernabilidad entre la gestión del 85-2003. Y también hace, por ejemplo, un repaso muy interesante. Le dedica básicamente más de un capítulo a todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la Constitución Política del Estado. Saca un extracto, por ejemplo, de lo que es su libro ¿Qué pasó, presidente?, donde relata de manera muy detallada y muy rica, por ejemplo, lo que pasó en esos días en octubre en 2008. También toca muy bien el tema de el 21F, el caso Zapata. Y hay algo que también yo estoy muy feliz de que Carlos Valverde también lo haya considerado, y es de que el caso Zapata sí ha tenido una influencia directa en el 21F. Hay muchas personas que han querido tapar el sol con un dedo, decir de que no, realmente la gente estaba cansada del autoritarismo, la corrupción de Evo Morales, etc. Y es cierto. Pero no nos olvidemos que el 21F se ganó con el 51,46%. Hubo básicamente 2 puntos porcentuales de diferencia, un resultado muy ajustado, y que en encuestas previas al 21F de 2016 había, por ejemplo, una tendencia 41-39, más o menos. Sí, 41-39, algo así, o 47-38, algo así, pero que habían por lo menos 10 o 14 puntos de personas que todavía no estaban decididas si aprobar o no el referéndum del 21F, si votar por el sí o por el no en todo caso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un dato muy relevante que yo no lo había considerado y lo voy a considerar justamente en el video que estoy realizando, en el guión en todo caso, de una encuesta que realizó, por ejemplo, Página 7, ¿no? Y en esta encuesta, por ejemplo, les preguntan a las personas ¿por qué usted votó por el no? Esto obviamente después de los resultados donde el no había ganado, ¿no? Por el referéndum del 21F. Y, por ejemplo, aquí hay datos muy interesantes. De las personas que respondieron por el no en el 21F, el 15% señaló que fue por el supuesto tráfico de influencias. Otro 15% atribuyó su decisión a la corrupción en el fondo indígena. Un 11% votó por la opción de rechazo porque cree que no se debe cambiar la constitución política del Estado. Y un 6%, por ejemplo, no sabe, no responde. Un 9% por no. Un 36% porque influyó, porque no le gustaba el gobierno de Evo Morales, etcétera. Pero son resultados muy interesantes de esa encuesta que realizó Página 7. Y aquí, por ejemplo, atribuyen justamente ese porcentaje de casi 15-10%, que al final del día sí influyó para
cambiar la balanza y darle su primera derrota a Evo Morales. Entonces la denuncia de Carlos Valverde del caso Zapata fue realmente algo muy valorable, porque otro sería el escenario de no haberse dado esa información en ese preciso momento. Ahora, de que haya sido influenciado o no, pues bueno, el tiempo nos los dirá, pero al final del día sí fue un resultado determinante en base a. Entonces quería justamente hablarles de ello. Recién estoy empezando este libro, justamente es un libro muy gordo, pero me encanta, ¿no? Yo creo que lo voy a devorar en este fin de semana más, denme chance. Y bueno, esa es la situación en la que estoy actualmente con el tema de los partidos políticos han muerto. Yo creo que va a ser un video muy largo, espero estrenarlo antes de diciembre, porque realmente me va a tomar más tiempo del que yo pensaba. Otro de los libros que también quería mostrarles, bueno, concretamente son estos últimos 3 libros que les voy a mostrar, y con ello cerramos el podcast el día de hoy. El libro con el que he empezado, la serie de los partidos políticos han muerto, creo que los primeros capítulos son muy buenos. El estudio que hace sobre todo del periodo entre 1982 hasta 2019, creo yo que es exquisito. Es un muy buen trabajo. Las autoras María Teresa Segada, Erika Brockman, Daniela Guzmán y Alex Ojeda. Muy bueno. Utilizo el término las, como lo mencionan acá, porque la mayoría son, por ejemplo, mujeres las autoras, ¿no? Entonces corresponde las autoras, a pesar de que el último sea un varón, ¿no? Alex Ojeda. Pero siento que al final del libro, todo lo que ha pasado en 2020, tema de los efectos del gobierno transitorio de la candidatura de Yanine Áñez, creo que es un poquito superficial. Quiero entender que este libro, por ejemplo, ha sido redactado y ha sido en realidad publicado en julio de 2021. Obviamente la redacción, la edición, la revisión, etcétera, toma un tiempo, y tal vez no se ha podido analizar más a fondo lo que fue la gestión de Yanine Áñez, ¿no? Que creo yo es también parte de lo que a mí me interesa transmitirles en el documental Los partidos políticos han muerto. Creo que van a ser 2 partes o hasta 3 partes. O sea, el video se va a extender a 5 partes. Una tocando concretamente la crisis de 2019, una concretamente tocando, por ejemplo, el gobierno de Yanine Áñez en 2020, y una concretamente tocando las elecciones del 2020, el proceso electoral de 2020, que es muy diferente también, y obviamente en lo que derivó en la victoria del MAS y PSP. Eso, ¿no? Y obviamente también quería mostrarles este libro también, que fue una de mis últimas adquisiciones, que se llama La democracia en Bolivia, que en realidad es una serie de colección de artículos de opinión, académicos, etcétera, englobados justamente en diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de aspectos sociales, el tema de aspectos institucionales, todo referido a la democracia, ¿no? Aspectos políticos, la palabra democracia, ya les he dicho, es muy pesada, no se la tomen a la ligera. Medios de comunicación y redes sociales, muy interesante. Entonces, un libro muy bueno también, igual de la editorial Plural. Este, por si acaso, igual es de la editorial Plural. Y finalmente, el libro que lo había leído muy poco, porque unos 2 o 3 artículos los había leído en su momento que lo compré, pero creo que es muy importante también tenerlo, ¿no? Crisis política en Bolivia 2019-2020, donde tiene los aportes de diferentes autores. En este momento se los leo, ¿no? Eleni L. Argirakis, Roger Cortés, Franz Flores, está María Galindo acá, Fernando L. García, Wilmer Marchaca, Fernando Mayorga, Daumer Paley, Lorgio Orellana, Fernando Prado, Natalia Rocha, Huáscar Salazar, Luis Tapia y María Teresa Segada, ¿no? Que también es autora de el primer libro que les había mostrado, el de Disonancias en la representación política. Son libros muy interesantes. Yo los he adquirido, estos 3 por lo menos, de la editorial Plural, y el libro de Carlos Valverde de la editorial El País.
Entonces es material muy bueno y algo que yo agradezco del formato físico, que creo yo nunca va a morir, o bueno, va a tardar en morir, es de que este tipo de textos no los vas a encontrar en digital, o bueno, yo por lo menos no los he encontrado en digital. Y el hecho de repasarlos, leerlos, sobre todo ahora que estamos en crisis económica, no te puedes dar el lujo de sacar el celular en el transporte público, por más que sea Puma. En el Puma sí lo saco, ¿no? O en el teleférico, pero siempre hay esa susceptibilidad también. Y obviamente la gente no te va a robar un libro. Porque no, por lo menos los que se dedican al hurto de cosas, etcétera, pues bueno, muy pocos te llegarán a robar un libro. Entonces yo por eso prefiero tener los libros en físico, llevármelos, no sé, tal vez tengo que ir al banco, por ejemplo, aunque no uso mucho el banco como tal, nomás uso la banca electrónica, pero por algún momento tengo que ir al banco, etcétera, y tengo que esperar. Siempre me llevo el libro para estarlo leyendo cuando tengo que hacer un viaje muy largo en transporte público, un viaje, etcétera. Entonces me lo llevo y es una compañía genial, ¿no? Entonces siempre les voy a recomendar de que mantengan el formato físico. Por lo menos para los de la vieja de escuela es muy satisfactorio ir viendo de que el libro se va volviendo más flaquito a medida que vas terminando las hojas, ¿no? Es muy interesante de ver. Entonces eso, estimados colegas, voy a ya nomás preparar lo que es el capítulo de la crisis política 2019, que me va a demandar mucho tiempo. Me hubiera gustado terminar la serie de los partidos políticos han muerto en un último episodio que englobe 2019, Yanine Áñez y triunfo de Luis Arce en 2020. Pero creo que sería injusto, sería un trabajo demasiado superficial, algo que por lo menos a mí no me atrae si no es algo significativo. Por lo menos no quiero sacar material por material. Hay un video que hice que es Crisis en Latinoamérica, que quería sacarlo porque tenía ese peso. Al final del día el guión no me convenció mucho. Es uno de los videos de los cuales no me siento satisfecho de cómo salió, porque incluso ni siquiera llegué a tocar el tema de Venezuela. Lo incluía en la intro, pero no lo llegué a tocar, y el resto de temas tampoco los llegué a tocar a profundidad. Entonces no es un trabajo como el con el que haya estado satisfecho, y quiero que este trabajo de los partidos políticos han muerto sí sea significativo. Entonces eso, estimados colegas, quería indicarles de que la parte 3 de los partidos políticos han muerto se va a dividir en tres secciones, o en 3 capítulos, subcapítulos, llamémosle así, ¿no? El primero, Crisis Política 2019, ya voy a ver el nombre, las carátulas igual yo creo que las voy a cambiar, las miniaturas. Gobierno de Yanine Áñez, que tengo que dedicarle un capítulo especial también. Yo creo que va a ser ese cortito, no va a ser tan largo, porque normalmente me estoy abocando solamente al tema de partido político como tal, y cómo esta figura ha intervenido en la crisis de 2019, la crisis de 2020 y etcétera. Eso, ¿no? Y obviamente explicar en el último capítulo, aunque parezca redundante, el triunfo del MAS y PSP y las consecuencias que tiene ese triunfo, y qué es lo que nos espera para las elecciones de 2025, ¿no? Desde ya les digo de que hay una idea anticipada que yo ya tengo y que se está confirmando con lo que voy leyendo, es de que por lo menos a priori yo creo que para las elecciones de 2025 ningún partido va a llegar a ganar con más del 50%, no, ningún partido. Yo creo que va a haber este tipo de alianzas, tal vez vayamos a una segunda vuelta, quién sabe. Lo cierto es de que lo que tenemos que apuntar, tal vez, y en parte tal vez le haga bien al país, es de que ya no haya esta figura de mayorías absolutas, ¿no? Y de que vuelva el tema de que haya un consensos, debates en la Asamblea Legislativa, para que no veamos esto, ¿no? O sea, lo que menos queremos ver es esto, donde el hecho de que un partido tenga mayoría absoluta, 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores, implica que la oposición incluso ya no vaya a debatir esto, porque ¿de qué sirve de que tú vayas con tus ideas, con tus propuestas,
que puede que sean pocas o mínimas de la actual oposición, entre comillas, pero no te sirve de nada si al frente tienes unos 115 tipos, etcétera, o 110 que vayan a levantar la mano y tu argumento se fue al piso porque ellos son mayoría y viva el proceso de cambio, ¿no? Entonces, tal vez le haga bien a la democracia de nuestro país, con lo que no me gusta mucho usar la palabra democracia, por lo que ustedes ya saben, pero veremos lo que vaya a pasar el siguiente año, ¿no? Entonces, creo que es importante también dedicarle esa parte de, no voy a decir pronósticos, sino proyecciones futuras que pueda haber respecto a la elección de 2025, que quiero dedicar como cierre ya para la serie de Los partidos políticos han muerto, y ya nuevamente retomar el ritmo normal de videos que tenía en el canal de YouTube y en el canal de TikTok, ¿no? En videos reflexión de una semana, de 3-5 minutitos, etcétera, sean concretos, que sean también más fáciles de digerir y más fáciles de elaborar también para mí, ¿no? Este tipo de videos que han sido un poco más largos, el de la Cámara de Diputados, de las transiciones de las dictaduras a las democracias, el de la gestora, por ejemplo, han sido videos que han tenido que tener una investigación de fondo, ¿no? Que ha sido también un trabajo de hormiga, y obviamente esto a mí no me lo pagan. Monetizo los videos, se saca algo, pero no es algo de lo que yo constantemente viva, ¿no? Es un aporte más que yo quiero hacerlo, y obviamente que al final del día también es un poquito del legado que uno va dejando en vida, ¿no? Si bien no he podido escribir ningún texto actualmente de mi autoría, sí tengo este nuevo formato que son los videos, que creo yo que también perduran, ¿no? Y a alguien le puede servir al final del día. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast, en este nuevo formato. Voy a tratar de sacarlo más seguido con noticias que me parezcan así relevantes. Creo yo que había que hacerle una noticia al tema de el referéndum al Tribunal Supremo Electoral planteado por el presidente Arce. Creo yo que es importante, sobre todo este tema, va a dar de qué hablar en los próximos meses, semanas, todo lo que resta del año. Y como les digo, el referéndum, tal cual como se está planteando actualmente y la implicación que lleva, puede sacar lo peor de nuestra sociedad. Estamos a la vuelta de octubre y no se olviden que en octubre Bolivia se pone intensa con I mayúscula. Bueno, les dejo, ya estamos cerca al fin de semana, entonces yo creo que va a haber un nuevo podcast, si no es este viernes, tal vez a la siguiente semana, ¿no? Lo que quiero ya es empezar con el guión formal de lo que va a ser Crisis Política de 2019, ¿no? Y eso me va a demandar muchísimo tiempo porque no quiero dejar cabos sueltos y realmente quiero, no voy a decir imparcial porque creo que nadie puede serlo, pero sí por lo menos tomar elementos tanto de A como de B que puedan contribuir a poder armar toda esta novela que ha sido estos últimos 4 años, ¿no? Es un saludo y gracias por haber estado conmigo en este podcast.